Buen día a todos. Hoy vamos a trabajar acerca de qué es lo que sucede cuando una persona con la que tuvimos un conflicto o tenemos una relación complicada fallece. Muchas veces esta muerte se da de manera inesperada a través de un accidente y lo que pasa es que nos quedan muchas cosas por decir. Quizás sea que tenemos una relación que ya viene mal hace mucho tiempo y no nos pudimos acercar como para hablar al respecto de esto, o sentimos que no podemos perdonar, que hemos sido lastimados. ¿Y qué es lo que pasa con esta situación que queda como en stand-by, ¿no? O sea, queda en un lugar como congelada en el tiempo. Principalmente lo que deberíamos tener en cuenta es algo que por ahí a muchas personas las enoja, que es esto de que parece que cuando una persona muere, la muerte abuena, ¿no? Como si la otra persona modificara todas sus conductas y como si la muerte viniera a dar una especie de indulto al respecto de lo que pasó. El tema principal de esto es que en realidad lo que no nos damos cuenta es que cuando seguimos sosteniendo un conflicto que hemos tenido con esa persona, empezamos a vivir en el pasado. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestros pensamientos quedan condensados en ese momento, ¿no? Como decíamos, esto de sostenidos en un tiempo en el cual revivimos muchas veces una y otra vez palabras que nos hemos dicho, cosas que nos han herido, y desde este lugar es como revivir la herida día tras día. Entonces, podríamos decir que la muerte no abuena a nadie, no cambia la relación que hemos tenido con una persona, pero que por otro lado, sí o sí es necesario el perdón. A veces sentimos que si perdonamos, así como si muchas veces aceptamos cosas, es como una manera de renunciar o una forma de darle la razón al otro o darnos por vencidos. Pero lo que no estamos viendo es que sostener esta lucha emocional sobre una pelea, una situación dolorosa que nos dolió tanto, en donde el otro nos lastimó tanto, solamente hace que sigamos lastimándonos día tras día y que nos estemos perdiendo de vivir un presente mucho más rico, mucho más interesante, mucho más productivo, con las personas que realmente elegimos, porque pensemos que si por ahí tuvimos una mala relación con esta persona, si fue una persona muy cercana, muchas veces es un familiar con el que hemos tenido un conflicto y las familias se han visto separadas o se generan otros tipos de problemáticas dentro del vínculo familiar también, ¿no? Es como que nos dejamos de juntar en la casa de alguien porque va tal o cual persona. Lo único que generamos con sostener estas discusiones, como digo, de revivir estas discusiones que hemos tenido en el pasado, solo es lastimarnos a nosotros, por lo cual el perdón no viene a decirle a nadie que hemos perdonado que nos hayan lastimado o hemos permitido darle al otro la razón, sino todo lo contrario. El perdón lo que viene a decirnos es necesario cerrar esta situación y poder seguir adelante para tener una vida mucho más interesante con aquellas personas que hemos elegido en cuanto a nuestros valores, en cuanto a las personas que nos suman, pero pudiendo salir de ese lugar en el cual seguimos siendo heridos. En estas situaciones que sostenemos, solamente tomamos un lugar de víctimas, en las cuales es muy difícil poder salir de esa situación bien, ¿no? Porque nadie que quede colocado en un lugar de víctima tiene una vida de crecimiento, tiene una vida en donde es productivo, en donde acciona por sus deseos. Digo, si siempre nos sentimos heridos, si siempre nos sentimos lastimados, también puede ser que traslademos este tipo de victimización a otro tipo de relaciones en los cuales los otros tienen que tener consideración con nosotros porque nosotros hemos sido lastimados. Entonces, el perdón acá viene a jugar el rol de poder cerrar una etapa y poder seguir adelante con nuestras vidas. ¿Cómo se puede llevar a cabo muchas veces esto con una persona que no está? Y no necesariamente con una persona que no está, sino que muchas veces, digo, se vuelve imposible el volver a tener contacto con alguien porque nos hizo mucho daño.
y no podemos volver a continuar la relación o no queremos volver a tener un contacto con esta persona, porque pensemos que a veces pueden pasar situaciones muy fuertes. Y no estoy hablando de un perdón de olvidar o de hacer de cuenta que no pasó nada, como les decía anteriormente, sino esta parte de poder cerrar aquello que nos lastimó tanto. No significa que la herida tampoco va a desaparecer, pero lo que estamos buscando es dejar de revivirla día tras día y poder tener otro tipo de vínculos con las personas, porque muchas veces esto nos marca como para, sobre todo si son en vínculos muy cercanos, como para seguir trasladándolo, como les decía, a otras situaciones. Entonces es necesario sanar esta parte. Para poder sanar esto, si la persona no está presente o no está presente por un tema de distancia o no podemos volver a tener vínculo con ellas, muchas veces se utilizan técnicas desde la terapia gestáltica, por ejemplo, que se llama silla vacía, en la cual uno a través de un roleplay, o sea, un juego de roles, en el cual uno hace de la persona que tuvo el conflicto o de sí mismo, y a veces ponemos una silla enfrente o un almohadón, o a veces lo podemos hacer con otra persona presente si es que estamos dispuestos a ampliar el conflicto a otra persona o alguien que realmente lo sepa, en el cual podamos decirle al otro todo aquello que nos quedó pendiente. Esto es importante, sacar todo lo que nos quedó pendientes por decir, porque muchas veces el enojo y el rencor quedan anclados en esto de no poder decirle al otro un montón de cosas y revivimos peleas o discusiones en las que decimos, bueno, yo le debería haber dicho tal o cual cosa, yo debería haberlo manifestado de otra forma, por lo cual esta es una buena técnica para poder sacar todo eso, para poder hablarle a ese pasado, hablarle a esa persona. A veces se utiliza también para hablarle a alguna de nuestras partes del cuerpo que sentimos que no estamos cuidando o que ha sido herida. A veces se puede trabajar desde las emociones y hablarle a las emociones. Se llama como una externalización del problema y en este caso sería para poder decir aquellas cosas que nos quedaron pendientes. También se puede trabajar a través de cartas en las cuales uno vuelque ahí todo lo que tenga que decirle al otro. Es importante que tengan en cuenta que este tipo de ejercicios para poder cerrar estas etapas o estos dolores de los que hablábamos, es necesario que lo traten de hacer en un ambiente contenido. Digo, no es algo que quizás sea tan fácil de hacer, de un día escribo una carta y digo, no todas las personas están preparadas para el desborde quizás emocional que pueda aparecer o las situaciones por ahí, las emociones que podamos sentir, si podemos sentir culpa, si nos podemos sentir mal, quizás nos entristece. Digo, entonces estaría bueno que lo pudieran hacer en un ambiente medianamente contenido. Digo, lo ideal sería hacerlo dentro de una terapia donde puedan, digo, a veces no es un tratamiento eterno, sino pueden ir a sanar estas cuestiones, digo, estos lazos familiares, estos lazos que se han perdido con un amigo, porque es necesario la contención para saber qué hacer en ese momento, digo, el profesional que pueda contener esa situación. En el caso de que ustedes consideren de que quieren escribir una carta, o a veces es, no sé, escribir una carta y llevarla quizás al cementerio, o escribir una carta, y a veces se hacen rituales en donde estos papeles se queman. Digo, es necesario sí o sí tengan en cuenta algún tipo de contención, no lo hagan solos. Digo, no necesariamente quizás sea un terapeuta, a veces puede oficiar a alguien de estar ahí con nosotros presentes, pero sepan que como es algo muy enquistado, en el cual quedaron por ahí muchas situaciones antiguas, es bueno que haya algún tipo de contención porque pueden desatar algunas emociones, algunas sensaciones corporales que por ahí después no sepamos cómo manejarlas. Bueno, esta es la temática de hoy, espero que nos sigan escribiendo con nuevos temas y bueno, los invito a perdonarse y a poder aceptar esta situación, dejarla en el pasado y poder continuar adelante. Buenas tardes para todos. Chau, chau.